Hola, muy buenos días. Nuestro equipo está conformado por Alexia Vargas Escalante, María Guadalupe Lario Salas y yo, Beatriz Abril Oliva Rico, y les decidimos hablar sobre el aparato del habla, sobre los fonemas y sobre la diferencia entre la fonética y la fonología. Y ahora se preguntarán, ¿cuál será la diferencia entre la fonética y la fonología? Bueno, la fonética se relaciona con los sonidos del lenguaje, mientras que la fonología estudia cómo se combinan esos sonidos para crear un significado. Los fonemas o unidades de sonidos que se utilizan en todos los idiomas para crear palabras son el foco del estudio de la fonética. La fonología estudia las reglas en cualquier idioma que gobiernan cómo se combinan esos fonemas para crear palabras significativas. La fonética y la fonología estudian dos aspectos diferentes del sonido, pero los conceptos dependen unos de otros en la creación del lenguaje. Cada unidad de sonido, independientemente del idioma, se le denomina fonema. La fonética intenta comprender cómo cada uno de estos sonidos está formado y producido físicamente por los humanos. Estas unidades se pueden clasificar por cómo se producen y si son sonoras o sordas. Este aspecto de la fonética lo utilizan comúnmente los lingüistas y los especialistas del habla, para así comprender cómo los humanos crean los sonidos del habla y por qué a veces ocurren problemas del habla. El alfabeto fonético es una colección de símbolos destinados a representar el sonido real de cada fonema tal y como se pronuncia en diferentes situaciones. Por ejemplo, una consonante puede tener dos símbolos diferentes porque tiene dos formas diferentes de pronunciarse según en la palabra que se usa. Estos símbolos fonéticos se encuentran comúnmente en los diccionarios como una guía sobre cómo pronunciar correctamente palabras desconocidas. Cada símbolo puede presentar una letra o un grupo de letras que se combinan para producir un sonido. La fonología es el estudio de cómo se combinan los fonemas y cómo crean significado para el hablante de cualquier idioma. Algunos fonemas pueden tener significados o usos ligeramente diferentes en dos idiomas diferentes. Y la fonología es un intento de comprender estos cambios de significado. Además, la fonología histórica o diacrónica estudia cómo los fonemas de una palabra pueden cambiar con el tiempo y cómo esto afecta el significado de las palabras. La fonología también examina los patrones de uso de los fonemas de un idioma. Por ejemplo, algunas de estas unidades solo se utilizan en el medio o al final de una palabra, pero nunca al principio. La fonética y la fonología se diferencian en que la fonética estudia la producción de sonidos y la fonología la combinación de sonidos. La fonética se puede utilizar para explorar los sonidos que se utilizan en cualquier idioma, pero la fonología solo analiza un idioma a la vez. Ambos dependen el uno del otro porque sin la producción de sonidos no habría palabras. Pero sin las reglas para unirlos, los sonidos no tendrían significado. Trabajan juntos de manera importante, pero ambos cubren su propia parte específica de la producción del lenguaje. Exemple de phonétique et de phonologie. Caractéristique d'un phonème. Il est indivisible, il n'a pas de son soi, il peut répondre à différents graphèmes. Par exemple, le graphème B comprend le phonème B, B, B et B. Chaque lettre d'un phonème qui, à son tour, est écrite entre des graphèmes
c'est-à-dire de diagonale qui encadre une lettre. Par exemple, B. Fonemas consonánticos. Son letras consonantes que necesitan de una letra sonante vocal para la elaboración de los morfemas. Son fonemas consonantes V, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. Fonemas vocálicos. Son letras vocales que se pueden utilizar en forma aislada o acompañadas de consonantes para la formación de morfemas. Son fonemas vocales A, U, I, O, U. Tipos de fonemas consonáticos. Según la posición de los órganos de la boca, bilabial es donde los labios se tocan, por ejemplo, P, B, M. Labio dental. El labio inferior se toca con los dientes superiores de la boca, por ejemplo, F. Interdental. La lengua se ubica entre los dientes, por ejemplo, Z, C. Dental. En este caso, la lengua se ubica detrás de los dientes superiores, por ejemplo, T, D. Alveolar. La lengua se debe ubicarse sobre la raíz de los dientes superiores, por ejemplo, S, L, R, R, N. Palatal. La lengua choca contra el paladar, por ejemplo, Ch, L, Ñ, Y. Velar. La lengua debe colocarse sobre el velo del paladar, por ejemplo, K, G, J. Ahora, pregunta para Alex. ¿Cuántos tipos de fonemas consonánticos existen? En respuesta a lo de mi compañera Abril, me parece que es bilabial, labio-labial, dentar, alveolar, palatal y velar. Ahora, María Larios. ¿Cuáles son las características de un fonema? Bueno, mi respuesta a la pregunta de mi compañera Abril, las características de los fonemas es que en primera son indivisibles, en segunda no tienen un significado propio, pues simplemente podemos decir que simbolizan el sonido que hace, ya puede ser una sílaba o una letra dentro de una palabra, y puede corresponder a diferentes grafemas. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Guadalupe Larios Salas y estoy estudiando la carrera de lenguas extranjeras en la Universidad del Oriente. Y bueno, para esta ocasión yo voy a hablarles del tema de fonemas dentro de la materia de fonética y fonología francesa. Bueno, como ya habrá comentado mi compañera Abril, un phonème est une unité phonologique minimale qui résulte de l'abstraction ou de la descripción théorique des sons de la langue. Bueno, estos fonemas se dividen en consonne, voyelle, semi-voyelle, voyelle oral, voyelle nasal. Y pues ya en total, sumando cada uno de esos fonemas que contiene nuestras divisiones, tenemos lo que son 36 fonemas. Ahora lo que haré es que voy a enseñarles cómo se pronuncia cada uno de estos fonemas y cómo es su símbolo, cómo se escribe, porque algunos fonemas se escriben de una manera un poco distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados. Bueno, nuestro primer fonema es B. B. Este es un fonema bilabial y es tan simple como suena, solamente juntamos los labios y expulsamos un poco de aire por la garganta para formar la B. Por ejemplo,
la palabra buku, buku, o la palabra debut, debut. El siguiente es P, P. Este fonema es muy parecido al pasado, pero para esto vamos a aplicar un poquito más de fuerza al juntar los labios P, P, y el aire va a salir un poco más de golpe para que se escuche un poquito más fuerte, más como una explosión. P. Y bueno, para este fonema tenemos las palabras, o bueno, en este caso los ejemplos, p, p y tip, tip. El siguiente fonema que veremos es s. Este fonema es un fonema dental porque pues ocupamos los dientes y la manera de hacerlo es cerrar los dientes, bueno, la boca así, de esta forma, como si estuviéramos sonriendo, y dejamos salir un poco de aire entre las dos hileras. Unos ejemplos de este fonema serían usi, usi y plus, plus. Ahora el fonema d, d. Este también es un fonema dental, pero para este vamos a ocupar la lengua, la vamos a posicionar entre las dos hileras de dientes de esta forma y dejaremos salir un poquito de aire. Y bueno, unos ejemplos de este podrían ser id, id o grand, grand. Ahora el fonema f. Este fonema es un fonema labiodental, como su nombre lo indica. Para este ocupamos el labio inferior y los dientes de arriba, y vamos a dejar también salir un poquito de aire haciendo f, f. Y bueno, unos ejemplos de este fonema podrían ser fam, fam, o también nof, nof. Siguiente, este fonema es l, l. Este fonema es algo muy importante, es que este fonema tiene articulación lateral y un punto de articulación dental. Por lo tanto, nuestra lengua va a ir en la parte de arriba de los dientes y vamos a dejar salir un poco de aire por los espacios que quedan a los lados de la lengua. Y bueno, unos ejemplos podrían ser lump, lump y el. El siguiente fonema que tenemos es K, K. Este es un fonema velar y como su nombre lo indica, nuestra lengua, bueno, la parte de atrás de nuestra lengua, más o menos, se posiciona en el velar y dejamos salir un poquito de aire de la forma que pueda salir un poco. Y bueno, para este fonema tenemos los ejemplos lekel, lokel y shak, shak. Nuestro siguiente fonema es Este fonema, como podemos notar, es un fonema bilabial y es un poco parecido a la B, pero en este caso no vamos a dejar salir el aire por la boca, sino que vamos a cerrar completamente nuestra boca y vamos a dejar salir un poco de aire, pero por la nariz. Y bueno, con este fonema podemos formar las palabras mem, mem o
System. Sigamos con el fonema Este fonema, no sé si lo pudieron notar, es un fonema dental. Y nuestra lengua, al igual que bueno, un poco parecido a la D, la vamos a poner arriba. Pero para esta creo que la lengua alcanza a cerrar un poquito más el flujo de aire. Y bueno, con este fonema podemos formar las palabras nu, o la palabra donna. Bueno, ahora vayámonos con el fonema T. Este también es un fonema dental y como podemos notar es muy parecido a la D, pero para este el aire va a salir un poco más golpeado, un poco con más fuerza. Y las palabras que podemos formar con este fonema son, por ejemplo, ete, o la palabra tut. Ahora vayámonos con el fonema V. Este fonema es muy parecido a la F. La diferencia es que este suena un poquito más golpeado y con más fuerza. Entonces, las palabras que podemos formar con este fonema son vous, o avec. Ahora el fonema z. Este fonema es dental y es muy parecido a la S. La diferencia es que con este producimos una pequeña vibración un poco más alta. Y bueno, pues igual a la S se pronuncia con los dientes cerrados, así, y la lengua un poquito pegadita a los dientes. Con este fonema podemos formar las palabras maison, o la palabra deuxième. Ahora vamos con el fonema G. Este es un fonema velar y es muy parecido a la K por la forma en que se posiciona la lengua más que nada, pero este es un poco más suave, no tan golpeado, no tan fuerte. Y bueno, los fonemas las palabras que podemos formar con este fonema son également, o bac. Ok, ahora vamos con el fonema ñ. Este fonema es un fonema palatal y bueno, la lengua se posiciona muy pegada al paladar e incluso llega a bloquear la salida del aire, entonces el aire sale un poco por la nariz. Y las palabras que se pueden formar con este fonema son gagne, o ligne. Ok, vayamos con el fonema G. Este para mí es uno de los fonemas más difíciles. Es un fonema velar. Y unos ejemplos para este fonema podrían ser sera, o yo. Sigamos con el fonema sh. Este es un fonema palatal porque nuestra lengua también se pega bastante al paladar, pero también se juntan los dientes de esta forma, como cuando hacemos una S y al juntarlo sale como sh. Unos ejemplos para este fonema podrían ser chef, o riche. Nuestro siguiente fonema es un fonema muy parecido al último que vimos. Es j.
j. La diferencia es que este suena un poquito más fuerte, la vibración se nota un poquito más. Y bueno, unos ejemplos que podríamos formar con este fonema son jamais, jamais o déjà, déjà. Ok, continuemos con uno de los últimos fonemas. Es J, J. Este es una mezcla del fonema D con el último que acabamos de ver, J. Este podría decir que es más que nada es palatal. Y unos ejemplos con este fonema podrían ser Djibouti, Djibouti o Djibouti, Djibouti. Ok, sigamos con el fonema ch, ch. Esto también es una mezcla de un fonema, el fonema t, t y el fonema sh, sh, que también lo acabamos de ver. Este fonema podría formar las palabras como check, check o caucho, caucho. Y bueno, para terminar con esta sección de consonante, tenemos el fonema ng, ng. Es como una mezcla de el fonema n y el fonema g. Un ejemplo para este fonema podría ser meeting, meeting. Y ahora el siguiente que vamos a ver es voyelle. Como había mencionado, este se divide en voyelle oral y voyelle nasal. Comencemos con voyelle oral. Bien, la primer voyelle oral es A. Esto es muy simple. En las vocales no hay puntos de articulación ni modo de articulación. El aire simplemente sale. Lo único que cambia es la forma en que posicionamos los labios, como A. Entonces, unos ejemplos podrían ser ane, ane o moi, moi. Ok, el segundo fonema que tenemos es E. E. Nuestros labios se posicionan como en el modo, como cuando sonreímos, pero un poco más abiertos. E. Y algunos ejemplos para este fonema podrían ser ete, ete o general, general. Ok, el siguiente fonema es I. I. Como podemos notar, a diferencia del fonema pasado que era E, este fonema, para este fonema cerramos la boca un poquito más. I. Y unos ejemplos para este fonema podrían ser easy, easy o vil, vil. El siguiente fonema es O. O. Este fonema es muy sencillo, como podemos ver. Nuestros labios van literalmente en forma de una O. Y bueno, unos ejemplos para este fonema podrían ser okun, okun o cote, cote. Ahora el fonema U. U. Esto ya es como una O más cerradita. Es una U. Y bueno, ejemplos: ouvert, ouvert, s'ouvre, s'ouvre. Sigamos con el fonema U, U. Este yo lo veo como una mezcla entre el fonema I y el fonema U.
Unos ejemplos para este fonema podrían ser unique, unique o étude, étude. Y bueno, el siguiente fonema es, se representa con una O y una diagonal. Y bueno, la podemos encontrar en palabras que tienen una E y una U juntas, como la palabra Europe, Europe, o la palabra liu, liu. El siguiente fonema es este fonema que se representa con la O y la E juntas. Bueno, las palabras que podemos formar con este fonema o las palabras en donde podemos encontrar este fonema, por ejemplo, son oeje, oeje o soil, soil. Ahora, este fonema que pareciera ser muy parecido a la O, pero si cambia la pronunciación, es este que se representa con una O incompleta o una C al revés tal vez. La podemos encontrar en palabras como om, om o com, com. Y ya por último, para terminar con esta sección de voyelle l'oral, tenemos este fonema que se representa como un 3 al revés, como redondeado, un poquito como redondito. Este lo podemos encontrar en palabras como el o como nouvelle, nouvelle. Y ahora también tenemos la voyelle nasal. Como su nombre lo indica, estas son nasales, por lo tanto tienden a sonar un poquito más como graves, diría yo. Sí suenan diferente cuando las encuentras en una palabra. Muy bien, y ahora comenzamos con la O. Esta voyelle nasal la podemos encontrar en palabras como ensuite, ensuite, exemple, exemple y seulement, seulement. Muy bien, ahora regresamos con esta C al revés o incompleta, pero nasal. También suena muy diferente y esta la podemos encontrar en palabras como ocle, ocle, lota, lota o no, no. Y para terminar con esta pequeña sección, muy pequeña sección de voyelle nasal, vámonos con el 3 al revés, pero nasal. Y unos ejemplos con este fonema son aussi, aussi, principe, principe, o lue, lue. Ahora sí, ya estamos casi por acabar mi tema de le phonème. Y ahora tenemos este fonema que es como una H invertida. Los ejemplos para este podrían ser Luchem, Luchem o Lui, Lui. Nuestro segundo semivoyelle, creo que olvidé decir que son semivoyelle. Este segundo es la W, que a veces la podemos encontrar junto a una I o una A. Y en esta palabra muy común que es oui, o en la palabra loi, loi. Ahora sí, por último, vámonos con esta J, que no suena para nada como una J. Suena, las siguientes palabras les muestro. Es you, you.
y fi. Fi. Es como una I queriendo ser una doble L. Fi. Gracias. Mi pregunta es, ¿cuántos fonemas tiene en total la tabla fonética? Mi pregunta va dirigida hacia Abril. En respuesta a la pregunta de mi compañera Larios, la respuesta es que son 36 fonemas en total. Así es, tu respuesta es correcta. Gracias. Y bueno, ahora va mi segunda pregunta. Esta va dirigida a mi compañera Alex. Si es tan amable de responder. ¿Cómo están divididos estos fonemas en la tabla fonética? Sí, la respuesta es consonne, voyelle, voyelle nasal y voyelle oral. Bueno, mi propuesta para dar una clase con este tema de fonemas, tengo 3 propuestas. La primera es ponerles videos de YouTube de la tabla fonética a los alumnos para que puedan escuchar su pronunciación de cada fonema y por lo menos un ejemplo de cada uno. Otra manera que podría ayudar es aplicarles actividades como escribir una palabra con puros fonemas o localizar un fonema en una palabra. Y otra podría ser hacer estas pequeñas flashcards con el fonema y también 1 o 2 ejemplos para que ellos puedan memorizarlas mejor. Claro, a continuación diré las 5 vocales. Ok, tengo la vocal E, donde algunas palabras serían chèvre, tête, merci, let y tres. Enseguida tengo otra vocal que es la E, donde sería una palabra como grenouille. Después tenemos la O en la palabra cocodrilo. Seguimos con la vocal I con la palabra tigre. Ahora tenemos la O cerrada y una palabra sería dolphin. Bueno, pues mis ejemplos de fonemas serían vélo, donde el fonema recae en la letra E, lune, donde el fonema evidentemente recae en la letra U, monsieur, donde el fonema recae en la letra O, montreux, donde el fonema recae en el ON, y lit, donde el fonema recae en la letra I. Bonjour, je m'appelle Alexia et je vais parler de los órganos del habla, o sea, des organes de parole. El aparato fonador es básicamente lo que nos permite el poder hablar y poder comunicarnos. Está constituido por 3 tipos de diferentes órganos que son los de fonación, los de articulación y los de respiración. Bueno, pues en este caso los órganos de respiración son pulmón, bronche et trachée, o sea, pulmones, bronquios y tráquea. Estos órganos, además de ser llamados como órganos de respiración, también son llamados como cavidades infraglóticas. Asimismo, los órganos de fonación también son conocidos como cavidades glóticas. Y bueno, estos básicamente son larynx, corde vocale, et resonateur ou nasal, bucal et pharynx. O sea, estos están compuestos por laringe, cuerdas vocales, resonadores como nasal, bucal y faríngeo. En cambio, los órganos de articulación también son llamados como cavidades supraglóticas. Y bueno, la verdad es que la lista es un poquito extensa, pero los órganos que componen el aparato fonador son el palatán, o sea, el paladar, lèvres, los labios, dents, los dientes, glot, la glotis y les langues, o sea, la lengua. Fosas nasales, paladar duro y blando, pulmones, alvéolos, tráquea, laringe, labios superior e inferior y por supuesto los dientes. Tronco pulmonar o arteria pulmonar, velum, velo o palais mou, epiglotis, cuerdas vocales, esófago y mandíbula. Bueno, pues los pulmones son un par de órganos en forma piramidal
que permiten a nuestro cuerpo absorber el oxígeno del aire. Su textura es un poco específica ya que están cubiertos por una especie de mucosa transparente y el color de los pulmones es rosa grisáceo. Bueno, como ustedes ya sabrán, los pulmones ayudan al cuerpo humano a inhalar el oxígeno que se encuentra en el aire. Luego, al exhalar, nos permite sacar el dióxido de carbono. Les poumons sont situés dans le thorax, o sea, los pulmones se sitúan en el tórax. Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son básicamente la parte directamente responsable del aparato vocal humano que se encarga de que podamos articular la voz, ¿no? Se les llaman cuerdas vocales, pero de manera errónea, ya que en realidad no tienen forma de cuerda. Personalmente esto me sorprendió bastante, ya que en realidad son como que unos pliegues y se van moviendo de acuerdo a cómo nosotros vamos articulando la voz, pero en realidad se les llama erróneamente así, cuando en realidad no tienen forma de cuerdas. Bueno, el paladar. El paladar es básicamente como que el techo de la boca, ¿no? Entonces se divide en dos partes, el paladar duro y el paladar suave. El paladar duro está situado en la parte posterior o trasera de nuestra boca y el paladar suave, pues evidentemente está situado en la parte delantera de nuestra boca. El paladar está compuesto por los maxillaires y los palatins, los cuales están recubiertos por una membrana mucosa. Y pues igualmente los maxilares forman la mâchoire superior, o sea, la mandíbula superior. Las placas de los huesos palatinos conforman la parte posterior del paladar duro, que como evidentemente ya mencionamos, se encuentra situado en la boca y también constituyen el piso de la nariz. Los dientes son una parte fundamental para el habla, ya que nos ayudan a controlar y distribuir la entrada y salida de aire de nuestra boca al articular palabras. La faringe necesita estar bien lubricada mediante una mucosa para así permitirle a los músculos del habla el poder ejecutar bien sus funciones. Recordemos que esta es esencial para la fonación. Asimismo, la trachée o la tráquea, como diríamos en español, permite la correcta distribución del aire hacia los pulmones. La laringe o la laringe permite que pase el aire hacia los pulmones. Mientras este proceso ocurre, lo que sucede es que se encarga de bloquear el conducto para así posibles alimentos o bebidas que puedan entrar no afecten a la distribución del aire y no puedan entrar a nuestros pulmones. Ya que sabemos esto, ahora sabemos por qué es peligroso comer y masticar mientras estamos hablando, porque puede resultar perjudicial para nuestra laringe y por lo tanto para nuestros pulmones. Las fosas nasales son algo muy importante, ya que por aquí entra el aire, estas son nuestras fosas nasales, baja al paladar suave y de ahí baja a la boca. Después ya entra todo el proceso que ya mencionamos anteriormente, que pasa por la laringe, faringe y pulmones. La glotis nos ayuda a producir vocales y darle voz a las consonantes. Los labios superior e inferior nos ayudan a cuidar nuestro organismo de agentes extraños, polvo, aire, agua, entre otros. Son característicos de los mamíferos, como somos los humanos, y nos ayudan a poder hablar. En el dado caso de pérdida o ausencia total o parcial de nuestro labio, ya sea superior, inferior o inclusive ambos, se distorsionaría bastante la manera en que hablamos. Los dientes nos ayudan bastante a la hora de hablar y son un punto muy importante, ya que nos pueden ayudar al articular palabras o inclusive nos ayudan como moderadores de entrada y salida del aire. En caso de que nos faltara uno, ya sea como por ejemplo los niños pequeños cuando tienen la pérdida de sus dientes de leche, se distorsiona la manera en que hablan porque no controlan la entrada o salida del aire. La posición de la mandíbula es muy importante y determinante a la hora del habla, ya que puede afectar de manera perceptual, acústica y asimismo la articulación de las palabras. La langue, o sea la lengua, es un músculo situado en la cavidad bucal y es característico de los vertebrados. Nos ayuda a deglutir, degustar y modular palabras. Mi propuesta para facilitar el aprendizaje a los alumnos al adentrarse a este tema es, pues primero que nada, enseñarles en español, ya que es esencial, es como cultura general, saberse los órganos que conforman al aparato fonador, los speech organ,
es lo mismo. Y bueno, después, a mi parecer, creo que estaría muy bien empezar por hacer un dibujo, así para que ellos van a ir identificando dónde está la lengua, dónde está el paladar duro, el paladar suave, etcétera. Esto básicamente a grosso modo, ya que de acá para abajo es mucho más sencillo porque, por ejemplo, los pulmones ya los tienen identificados como son, y resulta más sencillo para el alumno. Inclusive si se busca hacer algo más dinámico, pero quizás un poco más laborioso, sería que hicieran una maqueta del modelo presentado en clase, o sea, de los órganos que conforman el aparato fonador. Puede hacerse tipo papel cascarón con plastilina, ya que así ellos mismos podrían ir colocando dónde va cada cosa y ellos sabrían, estarían más relacionados y más involucrados en el proceso de aprendizaje. Bueno, la siguiente pregunta es para mi compañera Abril y es ¿cómo se divide el paladar? En respuesta a la pregunta de mi compañera Alex, se divide en paladar blando y paladar duro. La pregunta para mi compañera Larios es ¿por qué se llaman erróneamente cuerdas vocales? Bueno, esta es mi respuesta a la pregunta de mi compañera Alex. Esto es porque en realidad son una especie de pliegues y no tienen forma de cuerdas. Les poumons, ce sont un paire d'organes en forme de pyramide dans votre poitrine, qui permettent à votre corps d'absorber l'oxygène de l'air. Ils sont en texture mouilleuse et sont de couleur gris rosé. Les poumons apportent de l'oxygène dans le corps lorsqu'il est inhalé et éliminent le dioxyde de carbone du corps lorsqu'il est expiré. Et les poumons sont situés dans le thorax. Les cordes vocales sont la partie de l'appareil vocal humain directement responsable de la production de la voix. Ils n'ont pas la forme d'une corde, mais sont plutôt en série de plis ou de lèvres membraneuses. C'est donc une erreur de les appeler ainsi. Le toit de la bouche est connu comme le palais. Le palais dur est la partie avant du toit de la bouche. Le palais mou est l'arrière du toit de la bouche. Il est constitué de l'os maxillaire et de l'os palatin, qui sont recouverts d'une membrane muqueuse. Les maxillaires forment également la mâchoire supérieure. Les plaques des os palatins forment l'arrière du palais dur de la bouche et les planches du nez. Les plaques verticales des os palatins font partie de la cavité nasale.